Segundo periodo de Torres Bodet. En 1958, el presidente Adolfo López Mateos toma la iniciativa para construir una comisión designada al mejoramiento de la enseñanza primaria, con la finalidad de garantizar la educación de todos los niños mexicanos, dándole a la niñez del pueblo las aulas y maestros que necesitaban, construcción de escuelas, enseñanza normal, nuevos maestros y dar una identidad nacional. Torres Bodet fue designado como secretario de Educación. Durante su primera gestión, promovió la campaña nacional contra el analfabetismo. Estableció el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio y el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, estos en 1944. Su segunda gestión fue también destacada. Impulsó y puso en marcha el Plan para la Expansión y el Mejoramiento de la Educación Primaria, mejor conocido como el Plan de 11 años. El Plan de 11 años fue una política de Estado que llegó más allá del periodo administrativo de López Mateos, que inició un plan para resolver el problema de la educación, para haber podido llegar prácticamente a universalizar la primaria y hacer obligatoria la secundaria. Se propuso una reforma activa, que el alumno y maestro afirmen sus conocimientos educativos, introducción de la enseñanza a las actividades tecnológicas y la creación de escuelas superiores públicas y privadas. Torres Bodet fundó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito para la Educación Primaria, instaló los primeros 30 centros de capacitación para el trabajo industrial y mandó construir los museos de antropología y de arte moderno. Dentro del plan, un aspecto que destaca por sus indudables méritos es el de la construcción de aulas. El plan preveía edificar en el campo aulas con casa anexa, reparar los edificios de las ya construidas y dotar de casa para el maestro a las que carecían de ellas. La redacción, edición y distribución gratuita de los libros de texto y cuadernos de trabajo constituye una de las más trascendentales realizaciones educativas del gobierno de López Mateos. Jaime Torres Bodet declaró que la medida tiene su fundamento ideológico y legal en el artículo 3 constitucional, que establece la gratuidad de la educación impartida por el Estado y su carácter obligatorio. Además se garantizó la calidad de la educación y destrezas que los libros ofrecen a los niños mexicanos sin distinción de la condición social o económica de su familia. Los libros enseñan nuestra lengua nacional y la ciencia matemática, además de explicar con objetividad y estricto apego a la verdad científica los fenómenos físicos y sociales, así como la historia y la geografía de México. Los primeros esfuerzos se encaminaron al estudio y redacción de los guiones técnico-pedagógicos a que debería sujetarse la elaboración de los libros y cuadernos de trabajo. Enseguida, se convocó a los escritores y pedagogos mexicanos con el objeto de que participaran en el primer concurso abierto para la elaboración de los libros. Pero el resultado de los concursos no fue del todo halagador, pues muchas de las obras no cumplieron con los requisitos establecidos. La ilustración de las portadas se encomendó inicialmente a representantes notables de la pintura mexicana. Los primeros libros editados se le entregaban al presidente de la República el 12 de febrero de 1960. Esta primera edición de libros comprendió un tiraje de 15.492.193 ejemplares, que cubrieron íntegramente las necesidades de las escuelas primarias del país. Para la impresión de millones de libros, se tuvo que recurrir a varios talleres tipográficos de la capital de la República y a las imprentas de varios periódicos y revistas. Los libros de texto gratuitos tuvieron desde un principio detractores y violentos opositores. La hostilidad fue manifiesta por parte de algunas empresas editoriales y autores profesionales de libros de texto. Pero Torres Bodet aclaró que los profesores podían recomendar otros libros además de los gratuitos, con el carácter de obras complementarias, ya que los padres de familia así tenían posibilidades de ofrecer a sus hijos otras perspectivas más amplias de estudio. Pasados aquellos lamentables acontecimientos, los libros de texto se formaron como una conquista irreversible del pueblo de México.
En cuanto a la escuela secundaria, opinó que no se le debe considerar exclusivamente ni como tránsito a los estudios de bachillerato, ni como apéndice que prolonga la primaria. Además, elaboró un documento en el que se funda el sistema educativo nacional, para sentar las bases generales desde las cuales procederían las comisiones técnicas para proponer los cambios pertinentes. Las reformas en la educación preescolar y primaria comenzaron a aplicarse, además de los nuevos planes de trabajo para los jardines de niños. Estos se elaboraron tomando en consideración el desarrollo biopsíquico, los intereses y las necesidades de los educandos, además de las actividades que estaban organizadas en torno a estos temas, como por ejemplo la protección de la salud, la iniciación en el conocimiento y el uso de los recursos naturales, la adaptación, la incorporación al ambiente social, el adiestramiento manual e intelectual, además de la expresión creadora. En cuanto a la educación primaria, se abandonó la organización de los conocimientos en asignaturas. Por lo tanto, se procuró enlazar el aprendizaje a las necesidades vitales del niño y a sus propias experiencias. Se fundaron 2 centros regionales de enseñanza, uno en Jalisco y otro en Guerrero. Ahí se implantaron programas y técnicas de trabajo. El Instituto Federal del Magisterio se fundó durante la primera gestión de Jaime Torres Bodet, logrando así la capacitación y titulación de 17.472 maestros, con el fin de agilizar los servicios de asesoría y apoyo. En 1559, el Consejo Nacional propuso nuevos planes de estudio. Su propósito era planear la formación del nuevo tipo de maestro que reclamaba la transformación de México. Estos planes respondían a la idea de profesionalizar la carrera magisterial, estableciendo 4 años de estudio divididos en 2 ciclos de enseñanza, con un sentido de progresión. Los centros de investigación y de estudios avanzados eran organismos descentralizados de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El 21 de noviembre de 1962, Torres Bodet, en la quinta asamblea plenaria del Consejo Técnico de la Educación, pidió la elaboración de un conjunto de programas sencillos y breves para la capacitación de varios sectores de la población. El Consejo puso manos a la obra y en abril del año siguiente, Torres Bodet ya estaba listo con 24 programas de adiestramiento para el trabajo agrícola y 13 para el industrial. El florecimiento que experimentaron las instituciones dedicadas a la enseñanza técnica trajeron consigo la necesidad de conseguir maestros que se encargaran de los cursos, además de que carecían de capacitación pedagógica. La Escuela Normal Superior de México abrió en 1959 cursos para capacitar a los maestros de actividades tecnológicas. Se establecieron 3 escuelas de este tipo, en la Ciudad de México, dentro de la Escuela Nacional de Maestros, en Roque, Guanajuato, y en Tamatán, Tamaulipas. Torres Bodet, así como Vasconcelos, pensaban que las palabras educación pública abarcaban no solo el aprendizaje en las aulas, sino la formación del carácter y la integración del ciudadano en el mundo que lo rodea. No todos los propósitos se cumplieron en la medida deseada, pero detrás de esta obra hay una visión apasionada y lúcida de un hombre que le imprimió coherencia, la del secretario de Educación Pública. Por eso no es fácil tratar este periodo sin mencionar a menudo el nombre de Jaime Torres Bodet.